Gracias al Señor nos permite estar reunidos una vez más para gloria de su nombre y para edificación de nosotros. La gente anda buscando la presencia de Dios en los conciertos, en donde hay música solemnes, subliminales. Pero si de veras quieres buscar a Dios, búscalo en su palabra. Ellas dan testimonio de Él. Estamos estudiando el segundo libro, la segunda epístola de Pablo a Timoteo, y estamos justamente en el capítulo número 2. Capítulo número 2, versículos 14 en adelante. Vimos el domingo pasado la primera parte, los versículos 2 al 13. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hagamos una pausa ahí. Leímos dos versículos, los primeros dos versículos del capítulo, y luego nos pasamos al 14. Porque en estos primeros dos versículos se da la recomendación, la cual hoy continuamos en los versículos 14. La recomendación es: esfuérzate en la gracia. Mire, eso de esforzarse en la gracia es determinante en nuestra fe cristiana. Entender qué es la gracia y esforzarnos en ella. El Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir, es sombra de la gracia. El Antiguo Testamento nos fue dado para demostrarnos cuán pecadores somos, cuán incapaces de salvarnos a nosotros mismos somos. Pero en el Nuevo Testamento se nos presenta la buena noticia, a la cual llamamos evangelio, que es: Cristo Jesús pagó tu deuda. Y veíamos el jueves, en el estudio del jueves, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna en Él, permanente en Él, dice. Pero el que no cree ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre él. Esta es la gracia. El que cree, el que cree, el que cree, no el que obra, el que cree. La gran obra que tú tienes que hacer es creer en Jesucristo.
Sí, pero uno también tiene que poner de su parte, uno tiene que hacer, perdone, páreme el carro ahí. Usted no tiene que hacer nada para ser salvo. Y una vez salvo, Dios hará lo que Él tenga que hacer con sus rescatados, con sus redimidos. Por consiguiente, van a haber obras en la vida cristiana las cuales somos movidos por Dios a hacer, pero no son parte de nosotros, no son fruto de nosotros, son fruto del Espíritu de Dios morando en nosotros, son producto de que le creímos a Dios. Van a haber cosas que es necesario que dejemos y que cambiemos en nosotros. Ni siquiera usted las va a cambiar. El que la buena obra empezó en nosotros será fiel en completarla. Hay cosas con las que todavía luchamos. Si quisiéramos nosotros despojarnos de todo el peso del pecado que nos acecha, y no hemos podido, no se frustre. El que la buena obra empezó será fiel en completarla. ¿Por qué hablo esto? Porque el texto dice: esforzaos en la gracia, y esto es la gracia, que Dios lo ha hecho y lo hará todo por sus escogidos. Mi Dios suplirá toda carencia, todo lo que os falte. El Señor hará que deis la medida conforme a sus riquezas en gloria. Él lo hará. Y esta es la bendición del Evangelio, la gracia que nos hace creer que Él lo es todo en todos, que todo es de Él, por Él y para gloria de Él. En el momento que alguno pueda jactarse de alguna obra que haya hecho, ese ya no es el Evangelio de Cristo. El que se jacta de los libros que ha leído, de los títulos que ostenta en la pared de su casa, está robándole la gloria a Dios. Está robándole la gloria a Dios. Todo es de Dios, por Dios y para gloria de Dios. Yo he conseguido, yo he hecho, yo he alcanzado. Cuando yo estuve en Italia, usted, yo, él, nosotros, vosotros, ellos o ellas, no somos nada. Y lo poco que hayamos hecho, dice Pablo, lo poco que sois, dice, lo que soy, lo soy en Cristo. Y en eso esfuérzate, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No va a faltar quien se acerque a usted y le diga: pero es que usted es buena gente, hombre, si yo tengo una gran admiración por usted, usted es mi ídolo, usted es mi héroe. Y usted va a decir: ay, sí. O va a decir: soy un cobarde inútil, igual que usted. Cristo Jesús merece la gloria. Pero no falta quien venga y le eche flores a usted. A las hermanas: ay, qué bonita usted, hermana. Ay, es que a mí cómo me gusta. Usted sin Cristo es un demonio. Feo. Y eso es lo que tenemos que entender, que Cristo Jesús es la diferencia. Y esta es la gracia de la cual dice el apóstol Pablo: esfuérzate en la gracia, esfuérzate en mantenerse enfocado en que todo es de Él, por Él y para Él. Que Él es el dueño de todo y que nada es si no es por Él. Yo os elegí a vosotros, dice. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Esfuércese en esa gracia. Y esto que ha aprendido de mí, dice, busque a otras personas que también sean idóneas para enseñar también a otros, para que esta gracia de Dios sea divulgada. Recuérdeles esto, versículo 14. Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de verdad. Aquí aparecen 2 veces la palabra palabra. No contiendan sobre palabras, que usa bien la palabra. O sea, no discutan sobre nada que no tenga que ver con la Biblia.
Hoy estamos en un tiempo donde, como decíamos hace un momento fuera del culto, la diferencia la hace TikTok y Facebook. Decíamos, todo el tiempo, siempre ha habido tiempos difíciles. Hambrunas, sequías, pestes, mortandades. Lo que no había era TikTok para llenar de miedo a la gente. Pero nos vivimos llenando de todo eso. El cerebro va de darle, y empezamos a involucrarnos en ese palabrero que para nada edifica. Ya vienen las preguntas como, ¿y qué opina usted eso de los ovnis, de los extraterrestres, que dice que Donald Trump ha desclasificado toda la información y que ahora dicen que sí, que hay extraterrestres y que hay ovnis y que viven reptilianos en medio de nosotros? Y van a aparecer imágenes, incluso videos de repente. ¿Y qué digo yo? Es irrelevante. Vuélvase y diga, ¿qué dice la Biblia? Ah, no, pero en la Biblia no dice nada. Pues que no le importe. Si la Biblia no lo dice, entonces no hay por qué discutir sobre palabras necias que para nada aprovechan, sino que traen perdición a los que oyen. ¿Ya la captó ahí? ¿Dónde va? Que los extraterrestres, que los Terians, que el, ¿cómo se llama? Andavirus, ¿cómo se llama? Hantavirus. Palabras necias. Si no está en la Biblia, que no le importe. Si no está en la Biblia, es porque Dios no quiso que estuviera. Y si Dios no quiso que estuviera, es porque a usted no le importa. Ahora, les decía hace un par de noches, hablando justamente sobre eso de los extraterrestres, porque aguanten que el gobierno de Estados Unidos llamó a ciertos líderes evangélicos, a pastores prominentes en la nación americana, para decirles que preparen a sus oyentes, porque la información que van a dar sobre los extraterrestres podría cambiar la percepción de los seres humanos con respecto a la creación y a la vida. Y otra vez digo, ¿y a mí qué me importa lo que diga Donald Trump, la CIA, el qué sé yo, el Departamento de Estado, los demócratas, los republicanos? Me importa lo que dice Dios en su palabra. Fíjense cómo dice: recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras que para nada aprovechan, sino que son para perdición de los oyentes. Siguiente versículo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene por qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de verdad. De esto se trata, de la Biblia, de la palabra de verdad. Y hay que usarla bien. No usarla para manipular a las personas, sino para que las personas sean libres. Conocerán la verdad y esta verdad les hará libres. Y entonces le dicen a la gente que como usted ya tiene días de no asistir a la iglesia, tiene que reconciliarse porque usted está en pecado al no venir a la iglesia. No venir a la iglesia es pecado. Y si no ha dado sus diezmos, también le vamos a quitar los privilegios, porque ¿cómo puede usted tener privilegios en una iglesia donde usted no aporta? Negocio se volvió. Compran privilegios entonces. Y así manipulan la palabra de Dios para crear esclavos, gente dependiente de ellos. Dice, si se va de la iglesia pierde mi cobertura. Dice. Están sin cobertura de una iglesia. ¿Cuál cobertura? Si la única cobertura que nosotros necesitamos es la del Espíritu Santo de Dios. Pero ellos lo que están haciendo es esclavizando a las personas, utilizando la Biblia para ello. Y la misma Biblia dice, conocerán la verdad, y la verdad no los va a hacer esclavos más, sino que los va a hacer libres.
Los escribas, los fariseos obligaban a la gente, capítulo 23 de Mateo, a llevar cargas sobre ellos que ellos mismos, los fariseos, los dirigentes de la religión de aquel tiempo, dice que ni con un dedo quieren tocar. Usando largas vestiduras, añadiendo a sus filacterías, dice, las filacterías eran nudos, eran cordones que le añadían a las vestiduras, como estos patojos que van a los esos volados de los exploradores, que a cada viaje que van les ponen un parche nuevo. Así hacían los fariseos para demostrar cuán importantes eran dentro de la religión de su tiempo. Y dice, obligan a la gente a caminar leguas, para hacerse adeptos a su religión, y cuando lo han logrado, dice, terminan siendo más hijos del diablo como ustedes lo son. Pastores y líderes que lo que están haciendo es criando hijos al diablo, porque no les están dando la palabra de verdad que hace libres a las personas. Ay, qué duro, es que el hijo de Rufino muy duro para predicar. Usa bien la palabra de verdad. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen una vez más y más a la impiedad. Yo no sé si a ustedes les pasa que encuentran un video ahí de TikTok que dice la hierbabuena, la medicina, la mejor medicina para tal o cual enfermedad. Quédese viendo el video y ya le voy a decir cómo se prepara. Y se va aquel video de 10, 15 minutos y usted ya está bravo y no le dan la receta. ¿Ya se topó con eso? Eso es lo que hacen con el evangelio. Le untan a la gente la idea de que esta es la palabra de Dios, pero nunca les dejan ir la verdad. Y la verdad es que Cristo Jesús nos hizo libres en la cruz del Calvario. Yo no tengo que darle vueltas a esto. Por favor, ya deje de creer en sus buenas obras, deje de creer que usted es buena persona, de que usted merece, que a usted Dios lo escogió porque usted les da buenas ofrendas. Quítese eso de la cabeza, entienda, somos pecadores de lo peor y Jesucristo nos amó tanto a pesar de ser como somos, que murió en la cruz del Calvario y con su muerte nos hizo libres. Él pagó toda nuestra deuda, Él es la ofrenda perfecta, no hay más diezmos que pagar porque Él pagó la deuda que teníamos con Dios. ¿Para qué le vamos a dar vueltas? Son vanas palabrerías que lo único que hacen es acarrear más y más condenación. La gente entra a las iglesias, escuchan el culto entero, predicaciones que, oh, Cristo le ama porque Cristo es un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Y gloria a Dios, aleluya, y amén. ¿Y qué le dijeron al final? Gloria a Dios, aleluya y amén. 2, 3 palabras y dice la palabra del Señor, también debes saber esto, gloria a Dios, aleluya, bendito el Cordero de Dios. Y leen otras 2 palabras de la Biblia y vuelven otra palabrerías que solo confunden a la gente y la entregan más a perdición. Cuando yo me metí a estudiar medicina con la doctora Mijangos, nos dijo tal día y a tales horas, ¿verdad? Y nosotros desde las 7 de la mañana esperándola. Y no venía. Llegó el mediodía y no venía. Las 2 de la tarde y no venía la maestra. Las 4 de la tarde y no venía. A las 6 de la tarde apareció. Pagándole 700 quetzales por una clase que vino a dármela a las 6 de la tarde. ¿Cuánto tiempo nos puede dar clase? Y hizo eso. Justamente eso. No anduvo con palabrerías. Aprendí más en 2 horas esa tarde que lo que había aprendido en toda mi vida. Porque no me anduvo con vanas palabrerías. Nos puso una foto de un rostro y dijo, miren este color aquí significa esto y esto.
esta arruga aquí significa esto y aquello, saque la lengua, estas ondulaciones significan. El otro día ya estábamos dando diagnósticos solo con verle la cara a la gente. Evita las muchas palabras. Sé un buen obrero que usa bien la palabra de verdad, sin rodeos, sin adornos, que lo único que hacen es confundir más a la gente. Dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Y luego menciona a dos fulanos que andaban haciendo eso, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ese palabrero, mis hermanos, conlleva a carcomer el alma como gangrena, dice. Entonces, evitemos ese palabrero y hablemos la palabra de Dios así, sin tapujos, sin rodeos, a calzón quitado, sin pelos en la lengua. La Biblia se lee y así como se lee, así se entiende. Para los que dicen que, uy, no, que mal hace al juzgar, juzgando al siervo de Dios, San Cash. Regañen a Pablo por decir el nombre de Himeneo y Fileto, pues. ¿O no hacía lo mismo Pablo al mencionar los nombres de los que usaban mal la palabra de Dios? Y solo acarreaban a condenación, y como carcoma, como gangrena, pudren el alma de las gentes. Porque vaya a hablarle usted del verdadero evangelio a uno de sus seguidores de Cash Luna, a ver si le quiere oír. Le han lavado el cerebro a la gente para que solo miren con el signo de dólares en los ojos. Recuerdan que las caricaturas así salía, ¿va? Cuando alguien le cambiaba la pepita del ojo y se le ponía un signo de dólar. Así tienen los ojos los seguidores de Cash Luna, de Guillermo Maldonado, de Sergio Enríquez y todas esas iglesias que solo promueven el dinero. La palabra de verdad es esta: esfuérzate en la gratuidad del evangelio. Un evangelio gratis, un evangelio perfecto donde no hay nada que añadirle. El mandato fue: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna permanente en él. San Juan capítulo 3. No dice el que obra, el que cree en el Hijo de Dios. Y el que no cree, dice, ya está condenado, y la ira de Dios permanece sobre él. Ese es el evangelio. ¿Qué puedo añadirle yo a lo que está escrito? Sí, pero que también tiene que hacer. Sí, pero nada. Si la Biblia no lo dice, son puros cuentos. No tuerza usted la Biblia a un evangelio gratis, de puertas abiertas, que dice: venid a mí luego y estemos a cuentas. A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Sí? Y usted, cuando pone ese montón de requisitos, lo que está haciendo es cerrando la puerta que Jesús abrió, cerrando la llave de esa fuente de agua viva, para que la gente no entre, sino que tenga que pasar por usted primero, dejándole sus centavos, desde luego, ¿no? Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Himeneo y Fileto enseñaban esa doctrina de que ya los que habían aceptado a Cristo ya habían sido resucitados y que ya no existía una resurrección después de los muertos. Otra doctrina torcida, como la que estábamos acusando en esta mañana de la prosperidad. Pero el fundamento de Dios está firme. Insisto, ¿cuál es el fundamento de Dios? La Biblia no ha cambiado. Algunos la quieren cambiar. Los falsamente llamados testigos de Jehová
sacaron una Biblia a su sabor y antojo, la tergiversaron y hasta la regalan. Se llama Nueva Versión Internacional. Si usted la tiene, tírala por allá y cómprese una Reina Valera. Porque niegan la deidad de Cristo y utilizan esa Biblia torcida para apoyar su filosofía, su falsa doctrina de que Jesús no es Dios. Pero el fundamento ahí está. Es más, puedo decirle, si usted tiene una Biblia versión latinoamericana, la que usan los católicos, la Torre Samat, es mejor que la que andan regalando los testigos de Jehová. Mejor lea una Biblia católica y no una Torre Samat, no una de los testigos de Jehová. La Biblia que llamamos católica es una traducción más de los textos antiguos, que no ha torcido el mensaje real. Quienes han torcido el mensaje son ellos, los curas, pero la Biblia, ahí está, el fundamento está firme. Y miren pues, el fundamento de Dios está firme y se apoya, dice, sobre este principio, sobre este sello. Dios conoce a los que son suyos. No es que la gente conoce a Dios. Imagínense, en el laboratorio con el microscopio, y uno puede decir, es un estreptococo. Ahora póngase al revés. Imagínese usted la bacteria viendo a través del microscopio y diciendo, ahí está. Así nos pasa. Decimos conocer a Dios. En realidad es Dios quien nos conoce a nosotros y nos conoce de tal manera que por muy oscurito que haya estado, Él vio todo lo que has hecho. Por muy en silencio que te guardes en tu corazón esos pensamientos de maldad, Dios los ha visto. Es Él el que está del otro lado del microscopio. Nosotros viendo para arriba decimos que conocemos a Dios. Este es el sello del fundamento de Dios, que Él nos conoce. Pero eso está bien bonito, porque al mismo tiempo que da miedo, da horror pensar que Dios ha visto todo, de día y de noche, que hemos dicho, que hemos pensado, lo que hicimos y lo que no hicimos, todo está desnudo delante de Dios. Y claro, a mí me da temor. Si a usted no le da temor es porque ni siquiera tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Ay, no, a mí no me da temor porque yo no he hecho nada malo. Arrepiéntase, hipócrita. Si usted siente ese temor, ese es Dios en usted, redarguyéndole. Van a buscar la presencia de Dios a la iglesia y cierre los ojos, levante las manos, repita conmigo la musiquita. A Dios se le siente cuando uno peca y Él redarguye y uno no hay a dónde meter la cara y se encierra y llora delante de Dios. Eso es sentir la presencia de Dios. Si usted siente bonito allá cuando va al culto y levanta las manos y llora, pero no siente dolor en su corazón cuando peca, déjeme decirle, usted está bien engañado. Usted va directito al infierno. Usted necesita arrepentirse. Usted necesita conocer, de verdad conocer el mensaje de Dios. Dios conoce a los que son suyos. Esto me trae el recuerdo Romanos 8, ¿no? A los que antes conoció, a estos amó, a estos también llamó, a los cuales justificó, y a los tales también santificó. El Señor conoce sus ovejas. Sus ovejas le conocen a Él. Aquí hay una porción, un pasaje de la Biblia que
tergiversado los señores católicos cuando se acercan a Jesús, a sus discípulos, y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y alguien contesta de los discípulos: unos dicen que eres Elías, otros que eres un profeta. Y Jesús les pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien has dicho, Pedro. Te prometo que eso que has confesado ahora no te lo reveló carne ni sangre, es obra de Dios en ti. Y sobre ese fundamento se edificará la iglesia. ¿Sobre cuál fundamento? ¿Sobre Pedro o sobre la declaración que Pedro había hecho? La iglesia está fundamentada en este principio: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Conoce Dios a los que son suyos y sus ovejas le conocen a Él. Él es Dios, yo un vil pecador que por su misericordia alcanzó salvación. Cuando entendemos ese concepto de la identidad, quién es Dios y quién soy yo, entonces se conjuga perfectamente el evangelio. La gente anda ahí sin Cristo, no quieren sujetarse a Él porque no reconocen que Él es Dios y que ellos son pecadores. Cuando uno entiende que uno es pecador, pero lo entiende con el alma, no con la mente solamente, entonces no le queda más que arrepentirse y pedir perdón. Por eso dice: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que reconoce en el nombre de Jesús al Cristo, al Mesías, al ungido de Dios. Pero en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento de honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuáles cosas hay que limpiarse? Las vanas palabrerías, las falsas doctrinas. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran pleitos, porque el siervo del Señor no debe ser pelionero, sino amable con todos, capaz de enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Satanás. Entonces dice: apártense de todas estas cosas, que si se apartan de estas cosas serán como un vaso de honra. En una casa, refiriéndose a la casa de Dios, refiriéndose al reino de los cielos, hay vasos de honra, dice, y vasos para usos viles. Y la hermana tiene un jarrón bien bonito, el cual vive limpiando y dejándolo bien lustroso para poner ahí un ramo de flores. Al menos en mi casa pasa eso. No sé si las hermanas gustan de las flores igual que mi esposa. Y también hay los trastes que sirven para comer. Y también los trastes en los que se le da de comer al chucho, al gato, a las gallinas. Y existen trastes que sirven para limpiar la porquería. Y existe otro traste que usted mete debajo de la cama. Y dice el apóstol Pablo: límpiense de todas estas cosas y entonces ustedes serán en la casa de Dios como el jarrón de las flores. ¿Le parece? Padre Dios, ayúdanos, te ruego, por tu misericordia, para que lleguemos a ser vasos de honra en tu casa. Esto no trata de salvación, si se salvan o no. Al fin y al cabo,
hay vasos de honra y de deshonra dentro de la casa, pero están dentro de la casa. Pero nosotros no queremos ser la vergüenza del evangelio, queremos ser vasos de honra, como esos vasos de oro y plata que menciona el texto. Te rogamos por tu misericordia que nos limpies, nos ayudes a despojarnos de todas estas cosas que menciona el apóstol Pablo: las vanas palabrerías, las pasiones juveniles, las pasiones carnales, diría yo. Ayúdanos a seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con todos aquellos que con un corazón limpio desean servirte, Dios. Pon en nosotros el deseo y danos la fuerza para lograrlo. Y sea así glorificado tu nombre en nuestras vidas. Te lo suplico en el nombre de Jesús.